Buenos días. Buenos días, chicos. Buenos días, profe. Profe, ¿me deja renombrarme, por favor? Gracias.
Buenos días, chicos. Por favor, los que no tienen la cámara prendida la van prendiendo. Juan David, Luisa, Alejandra, Romero, Lady, organiza la cámara, por favor. Sheila, Jessica Meneses, Cristian Quiñones van prendiendo la cámara, por favor. Listo, chicos. Entonces, muy buenos días para todos. Espero que estén bien, que hayan descansado estos días, que hayan podido dormir bien. Entonces, vamos a empezar. Lady, organista, porfa, la cámara. Vamos a empezar en el día de hoy la clase de filosofía y vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que estábamos viendo en la clase pasada. Entonces, ¿se alcanzan a acordar que estábamos viendo? Entonces, Fe y razón, estamos viendo. ¿cómo, Giselle? Estábamos viendo fe y razón. La fe y la razón y el debate de fe y razón. Muy bien. ¿Y qué decíamos de la fe y la razón? Chicos, ¿qué decíamos de la fe y la razón? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la razón? Pues decías que la fe era una creencia en algo o en alguien que se abarcaba de los sentimientos y la razón era lo que explicaba con lógica o conciencia. Muy bien. Gracias, Laura. Y recordemos, chicos, que al mismo tiempo decíamos que la fe y la razón no eran cuestiones muy cerradas. Es decir, yo no puedo decirles a ustedes qué es razón ni qué es fe en últimas, porque pues constantemente son conceptos que se están replanteando para entender cómo funciona el mundo. David Cárdenas, Talía Vargas, Sebastián Ortegón, ¿tiene la bondad de prender la cámara? Talía y Sebastián, por favor, prenden la cámara. Entonces, teniendo claro ese principio, chicos, es necesario entender a sí mismo cómo la fe y la razón se empiezan a juntar y empiezan a formar conceptos que cada quien adapta a lo que considere importante o lo que considere, por así decirlo, lo más fundamental. Entonces, hoy vamos a ver un tema muy orientado tanto por fe y razón, que son las 5 pruebas lógicas de la existencia de Dios según Santo Tomás. Entonces les pido que por favor estén muy atentos, vamos a hacer un análisis y vamos a participar en cuanto a entender también qué está fuera de estas pruebas, es decir, qué elementos o qué lógica se puede encontrar fuera de estas pruebas, que usted no pueda decir, no, es que estas pruebas se equivocan en esto, o se pueda decir tal vez, qué cosas podrían cambiarse. Lo que dice Giselle es muy cierto, la filosofía estuvo al servicio de la teología durante esta época. Y así es que se empieza pues como a generar todo el propósito de conocimiento entonces en esta época. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a empezar con esta parte.
Las 5 pruebas de la existencia de Dios según Santo Tomás de Aquino. Entonces, vamos a ver qué son las vías de la existencia de Dios y vamos a retomar un poco de esto. ¿Se acuerdan ustedes, chicos? Y quiero que vayan tomando apuntes, por favor. Santo Tomás basa todo su pensamiento teológico, filosófico en las ideas aristotélicas de cómo funciona el mundo. Entonces, hay que entender, y ahorita lo vamos a ver, que de acuerdo a cómo Aristóteles proponía que el mundo funcionaba, así es como Santo Tomás viene a proponer que existe Dios. Es de acuerdo a lo que Aristóteles decía que Santo Tomás viene a proponer lo que propone. Entonces, vamos a partir, pues, entendiendo estos 5 puntos. Entonces, ¿cuáles son las vías de la existencia? ¿Qué son las vías de la existencia de Dios? Y vamos a ver cada una de ellas, entendiendo cómo explica de manera lógica la existencia de Dios. Entonces, volvemos a ver esta imagen, que es el propósito de analizar la existencia de Dios. La primera idea es entender que Santo Tomás escribe en su libro La Suma Teológica, en la primera parte, capítulo 2 y 3, se encuentran formuladas las 5 pruebas tomistas de la demostración de la existencia de Dios. Entonces es una forma en que Santo Tomás se dio a la tarea de demostrar a Dios. Pilas, aquí partimos de un principio lógico, o sea, no se basta, Santo Tomás aquí no tomó la Biblia y cogió y empezó a leer y a retomar, no, Santo Tomás se dio a la tarea de hacer ese proceso lógico de demostrar por qué y cómo es que existe Dios. ¿Listo, chicos? Entonces, la primera causa, la primera vía para conocer a Dios es la vía del movimiento. ¿Quién sabe cómo funciona eso que aparece en la imagen? Ese juguete, por así decirlo. Yo, ¿Cómo funciona, Sofía? pues uno es manipulado y por el que se manipuló. Vale, muy bien. Una pelotica golpea a las otras y permite el movimiento de las otras. Algo así es la primera regla, la primera vía de que Santo Tomás propone para la existencia de Dios. Entonces, la primera vía es la vía de movimiento. ¿Qué dice la vía de movimiento? Nos dice, por los sentidos se percibe que hay seres de este mundo que se mueven, pero todo lo que se mueve es movido por otro. Y con una serie infinita de causas, es imposible, hemos de admitir la existencia de un primer motor no movido por otro, el motor inmóvil. Y ese primer motor inmóvil es Dios. Más o menos entendidos, chicos, esta idea. Partiendo del ejemplo de las bolitas que les puse anteriormente, es entender, chicos, que todo en el mundo tiene que ser movido por algo. ¿Qué permite que el sol salga? ¿Qué permite que las plantas crezcan? ¿Qué permite que de alguna manera la Tierra gire, que el universo funcione? Es decir, Santo Tomás, con la ayuda de Aristóteles, proponía de que tenía que existir una fuerza que no fuese movida por otra, sino que ella misma en sí generara el movimiento y permitiese el movimiento. Pero si vamos en retrospectiva, nosotros entonces hagamos el ejemplo con el cuerpo. Nuestro cuerpo funciona porque ingerimos alimentos, porque dormimos y porque consumimos agua. Entonces, nosotros para consumir ¿qué pasa con el alimento? Cuando consumimos el alimento se convierte en calorías, esas calorías se convierten en el combustible que usa nuestro cuerpo para funcionar. Si nosotros no tuviésemos estas calorías y todo esto, nosotros no podríamos funcionar. Es decir, todo esto, ¿qué produjeron estas calorías? Entonces, estas calorías las produjo las plantas, las produjo todos los cultivos, en fin, todo eso. ¿Qué produjo los cultivos? Entonces, los cultivos los viene a producir la semilla, los fertilizantes de la tierra, todo este proceso orgánico que conocemos. Y volvemos más hacia atrás. ¿Qué produjo la semilla? ¿Qué produce los fertilizantes? Es decir, algo tuvo que haber iniciado ese movimiento. Actualmente y científicamente hoy le atribuimos a la física, a la química, ciertas categorías que nos permiten entender cómo funciona el mundo. Pero si vamos un poco más hacia atrás, llegaremos a un punto en el que nos vamos a dar cuenta que no vamos a poder explicar qué dio origen a las cosas,
¿Cuál es la primera idea que empezó a dar movimiento a las otras? ¿Cuál es la idea que, bueno, listo, entonces, esta dio movimiento para que se diese estos movimientos en continuación? Más o menos, chicos. Entonces, entender esta vía de conocimiento en Santo Tomás es entender que él dice, tiene que existir algo que no se ha movido y que genere movimiento, porque todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor está siendo movido por algo. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, ¿sí? Si nosotros estamos donde estamos es porque constantemente a través de la historia hemos sido movidos. Si la naturaleza existe es porque esta naturaleza ha sido movida. Entonces, esta es la primera característica o la primera vía de conocimiento de Dios. La segunda y la más importante, la eficiencia. La eficiencia dice que existe la existencia de una causa eficiente que no puede ser causa de sí misma, ya que para ello tendrían que haber existido antes de existir, lo cual es imposible. Además, tampoco podemos admitir una serie infinita de causas eficientes, por lo que tiene que existir una primera causa eficiente incausada, y esa causa incausada es Dios. Esta vía de conocimiento es muy similar a la de movimiento, pero esta apunta al origen, ¿sí? Si nosotros vamos en retrospectiva, nuestros papás, entonces nuestros papás son hijos de nuestros abuelitos son hijos de nuestros abuelitos, y así en retrospectiva, hacia atrás, hacia nuestra genealogía, vamos a descubrir que tiene que haber un primer ser o alguien que nos dio origen a todos. Santo Tomás viene a proponer con la Aristóteles, con la causa eficiente, que tiene que existir una causa que no pudo ser causada. Algo que por sí mismo tuvo que haber sido causado, dando origen a todo. Imaginen ustedes, por ejemplo, cuando vemos las fichas de dominó, las fichas que ustedes ven. Algo tuvo que originar, si nosotros las ponemos en fila, algo tuvo que originar ese comienzo para que las demás empezaran a caerse. La causa de movimiento y la causa eficiente son muy similares. La causa eficiente asegura que tiene que haber un origen que no pueda ser generado y que permita el origen de los demás. La de movimiento nos dice, tiene que existir algo que mueva las demás cosas. Ese es el motor inmóvil que permite los demás movimientos. ¿Listo, chicos? Entonces, para que la tengamos presente. Ahora, asimismo dice, pues dentro de la lógica, ya que para ello tendría que haber existido antes de existir, es decir, supuestamente, si nosotros somos los causantes de nosotros mismos, lo que propone Santo Tomás es que nosotros supuestamente existiríamos antes de existir, lo cual suena ilógico, lo cual es imposible. Por eso nosotros no podemos existir antes de existir, porque es decir, yo no me di origen a mí mismo, yo soy el producto de la unión de mi papá y mi mamá, y así en retrospectiva, ¿sí? Sus papás son origen de sus abuelitos y en retrospectiva. Todo tiene que tener un origen, una causa eficiente, ¿sí? Algo tuvo que haberlo causado para que funcionara de esa manera, y esa causa eficiente es considerada Dios o Dios como la causa incausada. Esa es una de las pruebas que dice y asegura Santo Tomás y Aristóteles, perdón, Santo Tomás, para la existencia de Dios. Él dice, tiene que haber algo que sea incausado. Y si ustedes lo miran desde la lógica, tiene su razón de ser. Es decir, imaginen en retrospectiva todo y piensen ustedes hacia atrás, ¿qué fue el origen de todo? Muchos dirán, no, profe, pues el origen fue el Big Bang. Sí, pero ¿qué dio origen a que existiera el Big Bang? A que hubiera una bola de energía. Entonces, esta es la posibilidad de entender de que hay algo, una energía, una fuerza, antes que tuvo que haber sido incausada, que permitió el origen de los demás, que permitió el origen y la evolución de todo lo demás. Entonces, por eso la segunda vía del conocimiento es la causa incausada. La tercera, esta es un poco más fácil de entender, que es el principio de contingencia, o la causa de contingencia. Entonces, ¿qué nos dice el principio de contingencia? Nos dice que hay seres que comienzan a existir y que perecen. Es decir,
todos nosotros, por más que nos cuidemos, hagamos ejercicio, comamos bien, siempre va a llegar nuestro fin, o sea, vamos a morir. Lo que dice Santo Tomás dice, hay seres que comienzan a existir y que perecen, es decir, que no son necesarios. Si todos los seres fueran contingentes, no existiría ninguno, pero existen, por lo que debe tener su causa, pues en un primer ser necesario, ya que una serie causal infinita de seres contingentes es imposible, y este ser necesario es Dios. Entonces, ¿qué es la causa contingente? Santo Tomás asegura que aunque a la medida que avanza el tiempo, todos nosotros vamos pereciendo, o sea, vamos muriendo, nos vamos extinguiendo. Él dice, si todos los seres que existen en el mundo perecen, o sea, es imposible, va a llegar un punto donde todos vamos a perecer. Santo Tomás dice, tiene que haber un ser que no perezca, es decir, que permanezca constante y gobernante en el mundo, que le dé la posibilidad al universo de seguir funcionando, aunque muchos de sus seres ya no existan. Entonces, esta es otra de las causas lógicas para entender el funcionamiento de Dios. Es una causa que no necesita ser creada ni en este momento que no tiene fin, por lo tanto, al no tener fin, está en la existencia absolutamente de todos los demás seres y de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Entonces, esta es la tercera causa de la existencia de Dios. Chicos, vamos a verlas y ahorita pasamos a ver si alguno tiene una pregunta o algo que no haya entendido. La siguiente teoría es la de los grados de perfección. Santo Tomás nos dice que todos nosotros siempre tendemos a ser mejores personas. Procuramos ser buenos, procuramos tener buenas cosas, procuramos mejorar, ser mejores en lo que hacemos. Profe, Dime. profe, qué pena. ¿Será que la puedes devolver un momento a la de contingencia? Ya listo, profe. Ujú. Gracias. ¿Ya? Listo. Sí, señor. Permíteme. Entonces, los grados de perfección. Entonces, lo que nos dice Santo Tomás es que todos tendemos siempre a ser mejores personas, a intentar cambiar ciertas cosas que pueden estar fallando y todo este cuento. Entonces, él nos dice que esta tendencia natural del ser humano a ser cada vez mejor parte de la idea de que tiene que haber un ser superior o un ser que sea perfecto. Entonces, dice acá, se observa distintos grados de perfección en los seres en este mundo, bondad, belleza, y eso implica la existencia de un modelo con respecto al cual establecemos la comparación, un ser óptimo, máximamente verdadero, un ser supremo, y ese ser supremo es Dios. Entonces, ¿qué nos dice esta forma de conocimiento? Nos está asegurando que en la medida que el ser humano constantemente está tendiendo a perfeccionar, a ser cada vez mejor, el ser humano a su vez permite o es propósito o es desde la lógica un ser que depende de un modelo establecido. Es decir, ¿qué tan bueno se puede ser? Entonces Santo Tomás nos dice, ¿qué tan bueno se puede ser? Se puede ser tan bueno como Dios, ¿sí? Nosotros necesitamos ese referente moral. ¿Qué tan bondadoso puedo ser? ¿Qué tan libre puedo ser? ¿Qué tan hermoso puedo ser? Dice Santo Tomás, siempre hay un referente que nos permite, como una regla, que nos permite medirnos para determinar qué tanto somos, dependiendo de cómo entendemos la lógica o de cómo tenemos ese parámetro para ser cada vez mejor. Entonces, los grados de perfección nos garantiza, en la medida que nosotros vamos evolucionando, vamos creciendo, nos vamos perfeccionando de acuerdo al referente que tenemos establecido, que es Dios. Esa es la idea del referente supremo. Y por último, y pues diría yo que es el que más lógica tiene, pues a pesar de todo, todos tienen mucha lógica, pero este es el más importante, es el de finalidad.
Entonces, se observa que seres inorgánicos actúan con un fin, pero al carecer de conocimiento e inteligencia, solo puede entender a un fin si son dirigidos por un ser inteligente. Luego de haber un ser sumamente inteligente que ordena todas las cosas naturales dirigiéndolas a su fin, y ese ser inteligente es Dios. Entonces, chicos, si nosotros nos damos cuenta y entendemos pues como la lógica de la creación o del universo como tal, vamos a entender también que existe algo o alguien que le empieza a dar orden a lo que nosotros tenemos. Tiene que haber una inteligencia suprema que empieza a regir a los animales, que empieza a regir a las plantas, bacterias, es decir, a la armonía perfecta con la que funciona el universo. Y esa inteligencia suprema tiene que ser Dios. Un ejemplo de ello, chicos, o sea, ¿quién le dice a la planta cómo crecer? Si la planta como tal no tiene una inteligencia. ¿Mm? ¿Quién le dice, no vayamos muy lejos, quién le dice a nuestras células cómo crecer o cómo pigmentar? No, profe, es que eso es a través de procesos químicos. Sí, pero ¿qué determinan esos procesos químicos? No, que las variables genéticas, pero ¿qué determina esas variables genéticas? Entonces, es la pregunta de entender que tiene que existir una inteligencia superior que dio sincronía y armonía a todo lo que nosotros somos. Chicos, ¿quién inventó el ojo? ¿Mm? Sí, es que es producto de la evolución. Sí, pero ¿qué dio pie a que se fuera evolucionando y a que fuera creándose con tal perfección que percibiera la luz y llevara una imagen a la mente? Es decir, todo este tipo de elementos nos permite a nosotros comprender la existencia de un ser superior o de la idea de Dios que da origen a todo lo que funciona alrededor del mundo. ¿Mm? ¿Listo, chicos? ¿Claros hasta ahí? Listo, chicos, ¿claros hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, comentarios, algo que no hayamos entendido? Si no preguntan ustedes, pregunto yo. Nadie, nadie. Listo, chicos. Entonces, ¿cuál es la idea? Recordando un poco lo que les decía la clase pasada, que cada uno de ustedes hace la conjetura de cómo funciona la lógica del mundo. Vamos a intentar entonces en la clase, en los que nos queda de clase, ya nos queda muy poquito, retomar un poco de cómo funciona la lógica de la existencia y cómo funciona la lógica de Dios. Entonces, les he propuesto 5 lógicas de acuerdo a cómo se va dando Dios y cómo, pues, de manera lógica no se puede rechazar la existencia de este. Partiendo de este principio, quiero que ustedes me colaboren a explicar y que piensen qué sucedería o qué otra forma tendrían para explicar ustedes estas vías de conocimiento de Dios. Entonces, vamos a partir de la primera. ¿Se acuerdan cuál era la primera? ¿Quién me ayuda a recordar? La de la vía de movimiento. Muy bien. Gracias, Laura. Voy a hacerla abierta, chicos, de acuerdo a la participación, si no voy pues preguntando de manera específica. Si decimos que todo necesita ser movido por algo, o sea que si no hubiese un movimiento, no empezaría a existir, ¿sí? ¿Habría otra forma de explicar el movimiento? ¿Ustedes tienen una forma diferente de explicar qué da el movimiento a todo? ¿Qué permite que toda la armonía del mundo funcione? Ustedes podrían explicar otra manera que tal vez no sea Dios. Ustedes digan, no, profe, pues esto funciona de esta manera. Que ustedes digan, bueno, puede funcionar así o puede funcionar de otra manera o se puede dar de la siguiente forma. Pues yo digo que digamos, es que no sé, de pronto podría ser un movimiento, o no sé, no, la verdad no sé. Vale, Sofía.
Chicos, la cuestión es cómo pensarlo desde una lógica también. Bueno, ustedes dicen, bueno, si dicen esto, yo puedo pensar esta otra opción. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el ejercicio de inventarnos historias de la creación y cómo había funcionado? Pues apunta a eso también. Muchas de las teorías que se tienen actualmente parten de historias. Entonces, ¿cómo podremos explicar que algo de movimiento a otra cosa? ¿Qué más podría dar movimiento a otra cosa que no es algo que no haya tenido movimiento? Que es algo que esté inmóvil, pero que permite el movimiento de las demás cosas. ¿Mm? Por una reacción en cadena, ¿no? Sí, ¿qué pasa con las reacciones en cadena, Michael? Pues que cuando comienza el movimiento, pues afecta al que sigue y así consecutivamente. Ujú. ¿Me puedes dar un ejemplo de eso en la naturaleza? Pues digamos, cuando un águila mata a un conejo, entonces ahí lo mató y entonces pues ahí quedan sobras. Entonces el otro animal pues va y se come las sobras y luego quedan bacterias y las bacterias se alimentan el pasto y cosas así. Muy bien. Eso hace parte del movimiento, de la lógica de la teoría del movimiento. ¿Mm? Pero volvemos al punto. En retrospectiva, el ejemplo que tú estás dando, ¿qué permitió que el águila existiera, Michael? Pues el instinto de los papás de procrear, ¿Y los papás quién los creó? los abuelitos. ¿Y los abuelitos quién los creó? Ay, pues profe, pues así, no, pues... No, es que esa es la lógica, Michael. O sea, si en retrospectiva uno va hacia atrás y empieza a descubrir cosas. Vuelvo y insisto, para ustedes, ¿qué dio movimiento o qué da origen a las cosas? ¿Mm? ¿Alguien podría proponer otra idea que usted diga, profe, ¿qué tal esta? ¿Mm? ¿Qué puede dar origen a las cosas, chicos? El agua, El agua, ¿qué pasa con el agua? pues el agua es también como básicamente el principio de las cosas. Em, Y tú dices que a partir del agua existieron muchas cosas, ¿sí? y pues digamos, empezando nosotros estamos básicamente hechos de agua. Eh, y pues digamos, digamos, también el agua es como origen del movimiento de muchas cosas. Ujú. Y pues se puede decir que también es como el origen, ¿sí? Sofía, de eso. muy bien, muy bien. Al menos, o sea, esos intentos están muy bien. Pero pues entraríamos con la pregunta nuevamente retórica de ¿y qué dio origen al agua? ¿Mm? Pues son las fuerzas, ¿no? O sea, el agua se une por unas fuerzas, las fuerzas fundamentales del universo que permiten que átomos se unan y creen los elementos. Muy bien, Luisa, ¿no? Eso está bien, chicos, esas aproximaciones. Pero volvemos al punto. ¿Qué da origen a esas creaciones o a esos átomos? ¿Mm? O sea, es decir, mírenlo desde la armonía. Y entendamos la lógica de qué da origen a que esos átomos se unan. ¿Por qué se unen como se unen? ¿Mm? ¿Por qué no se unen de otra manera? Pero entonces digamos que con esa teoría comparándola a la del movimiento de Dios, entonces la pregunta sería que ¿quién le da origen a Dios? Ajá, muy bien, Y Sofía. no tiene respuesta. Exacto, perfecto. Claro, esa pregunta no tiene respuesta, pero fíjate, entonces, quitando como el ámbito religioso, es entender a su vez que desde la lógica tiene que existir, o sea, desde la lógica, ¿no? Tiene que existir algo. ¿Que Santo Tomás lo llamó Dios? Sí, pero pues si nosotros ahorita, en nuestra época, le decimos, no, no es Dios, podemos analizar otra manera de decir, bueno, ¿qué fue lo que dio origen o qué es lo que empezó a dar ese movimiento, empezó a dar esa causa eficiente de que una cosa que era la otra? Tiene que haber algo.
decíamos en una clase nosotros, cuando estaba en la universidad decíamos que no era Dios, hablemos de que no sea Dios, sino hablemos de la idea de un ente, de una figura, de un personaje, de una energía. Tuvo que haber algo que dio origen a todo, ¿sí? Que no sea Dios, supongamos que no sea el Dios que nosotros creemos, que no es la visión de todo esto de creación, de que dio origen una cosa a la otra, no, sino que tuvo que existir una fuerza. ¿Mm? Ahora, ustedes se han puesto a mirar su cuerpo, o sea, entender la perfección tal vez de una mano, de darse cuenta cómo cada parte de su cuerpo está perfectamente diseñada, ¿sí? ¿Qué inteligencia daría origen a eso? O sea, ¿quién pensó que fuese de esa manera? ¿Por qué no tenemos 7 dedos, 8 dedos? Por ejemplo, ¿qué día me estaba viendo tema aparte, pero con lo que tiene que ver? La idea de que nosotros decimos que el dedito pequeño del pie, pues no le encontramos sentido. ¿M? O de pronto tal vez uno dice, bueno, pues el dedito pequeño del pie, pues no me sirve mucho, pues yo no lo uso, la verdad, no le tengo mucha utilidad. Y veíamos que una vez, veía yo en el programa que estaba viendo, que la persona por problemas de azúcar, el dedo tuvo que ser amputado. Y le amputaron el dedo y bueno, y mostraban en el documental cómo la persona tuvo que hacer todo un proceso para volver a aprender a caminar, porque ese dedito tan insignificante que uno ve como el meñique pues, del pie, es el que permite el equilibrio para que nosotros podamos caminar. Y uno a veces lo ve como tan insignificante, ¿ve? Pues sí, el dedito y todo, pero tal vez no le da como la importancia que requiere. Volviendo al punto es entender qué lógica, qué mente desarrolló esa inteligencia tan suprema. Claro está como Sofía y como Luisa lo dicen, bueno, supongamos que no sea Dios porque pues Dios, ¿quién creó a Dios? La pregunta eterna, pero al mismo tiempo, ¿quién crea la idea de esa inteligencia? ¿Quién organiza el mundo o las especies de esa manera tan extraordinaria? ¿Qué opinan ustedes? Dijo un profesor, quedaron sin palabras. Vale, chicos. Espero que hayan comprendido un poquito pues mejor o hayan entendido pues la lógica detrás pues como el cuestionamiento. Eh, como les digo, el hecho no es crean en tal cosa, no, ustedes son libres de creer en lo que quieran, pero de acuerdo a esto, replanteen ustedes su pensamiento y propongan o piensen de qué manera se puede refutar este tipo de ideas. ¿Vale, chicos? Entonces, que tengan un buen día. Nos vemos ahorita a la tercera hora en lengua castellana. ¿Listo? Vayan y descansen 5 minuticos. Chao, chicos.